El modelo de Harry Markowitz. Harry Markowitz nació en agosto de 1927 en los Estados Unidos. Hijo de Morris y Mildred Markowitz. Propietarios de una tienda de abarrotes, vivió en un buen departamento y tuvo suficiente para una vida cómoda. Harry nunca tuvo que preocuparse por la Gran Depresión. A los 23 años obtuvo el grado de licenciado en Economía por la Universidad de Chicago. Entre sus profesores destacan el Dr. Milton Friedman. En 1952 publicó en el Journal of Finance el modelo de selección de portafolios. ¿De qué trata su modelo? El modelo matemático muestra cómo los inversionistas pueden conseguir el menor riesgo posible con una determinada tasa de rendimiento. Toda decisión implica un riesgo. Lo importante es tener la sabiduría para tratar de tomar la mejor decisión y tener el valor suficiente para asumir o correr ese riesgo. El Dr. Harry Markowitz explica que antes de su modelo, lo que faltaba era una teoría adecuada para cubrir dos cosas: el efecto de la diversificación cuando el riesgo está correlacionado y equilibrio en riesgo-rendimiento en la cartera de inversiones en su conjunto. So first we need some terminology. So this will be the only, there's going to be 4 words that I have to instruct you in. So you're going to be in my class for the next 5 minutes. So one word is standard deviation. So that's a measure of how spread out a probability distribution is, or if you keep drawing over and over, let's see how spread out is. So every probability distribution has most of the distribution between the average minus 2 standard deviations and the average plus 2 standard deviations. And if you keep drawing over and over from the same distribution, if the standard deviation is large, then that time series will be very volatile. So sometimes in our business that's called the volatility rather than standard deviation. But the statistical terms is standard deviation. Now, variance is just the square of standard deviation, and it doesn't have any intuitive concept, any intuitive meaning. It is not true that most of the distribution is between the average minus 2 variances and the average plus 2 variances. That's true of standard deviation, not variance. And the reason why we use variance is that computations go more easily in terms of variance. We do our computations, get a variance, and at the last minute take a square root to get standard deviation. Now, correlation is a measure of to what extent 2 random variables, 2 series go up and down together. If they go up and down together in a perfect straight line, then the correlation is +1. If they go down and up inversely in a straight line, then it's -1. If information about one on the average doesn't tell you anything about the other, then the correlation is 0. We could say they're uncorrelated. Correlations of security returns may be in the neighborhood of 0.25. Annual returns on stocks may be in the order of 0.25. Correlations among indices are usually larger. So that the correlation is between -1 and +1, and is a measure of to what extent things go up and down together. Now, covariance, again, is one of these concepts like variance that has no intuitive meaning. All I can say is that the covariance between 2 series or 2 random variables is their correlation, which we've said is between -1 and +1, times the standard deviation of the one versus times the standard deviation of the other. And again, computations go very easily. Relationships are very easily expressed in terms of covariance, but they can be broken down that way. So those are these 4 concepts we have to have. Now, el modelo de mínima varianza de Harry Markowitz sirve para hacer el portafolio óptimo.
que es la mejor relación entre dos parámetros, riesgo y rendimiento, y que a partir del modelo del menor riesgo posible se hace un portafolio en el que si se quiere ganar más dinero, necesariamente se tiene que asumir mayor riesgo. Pero, ¿cuál es la bondad del portafolio? Que el modelo me dice en qué acciones tengo que invertir y cuánto tengo que invertir en cada una de estas acciones. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un portafolio de 10 empresas tomadas de manera discrecional por un interés de mercado en las que incluimos empresas del sector financiero como lo es Banorte, empresas líderes como América Móvil, Cemex, Bimbo y Gruma. Una empresa como Urbi del sector vivienda que es altamente volátil. Y tenemos del sector minero a Peñoles. Por otro lado, una empresa de productos diversificados y con un alto rendimiento en los últimos años como es Alfa. Y finalmente, empresas de bebidas como FEMSA y Arca Continental, esta última con un crecimiento sostenido en sus precios. Ahora calculemos el portafolio en una hoja de Excel. En esta hoja de cálculo de Excel contamos con una base de datos de los precios diarios de las principales 28 empresas regulares que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que integran al IPC del periodo del 2 de enero del 2009 al 19 de junio del 2013. En la siguiente hoja ya solo contamos con los precios de las 10 empresas que elegimos y del IPC del mismo periodo. Pero los modelos de la teoría financiera nunca trabajan con precios, sino con rendimientos. Por lo tanto, nos vamos a la hoja de benchmark para determinar los rendimientos. Para calcular los rendimientos podríamos hacerlo utilizando la siguiente fórmula. Es igual al precio de hoy, o el más reciente, entre el precio de ayer menos 1. Sin embargo, esto solo nos generaría el rendimiento diario simple, y lo que se busca es trabajar con rendimientos compuestos a través del uso de logaritmos, ya que estos suavizan las muestras y hacen que se parezcan más a una distribución normal. Pero la razón fundamental se entiende porque si un inversionista compra una acción o invierte su dinero y al final del día retira su rendimiento, se obtendría un interés simple, es decir, esto aplicaría para un inversionista denominado day trader. Sin embargo, en la práctica no sucede así, sino que se hacen inversiones patrimoniales a largo plazo. Por lo tanto, los rendimientos se calculan con una lógica del interés compuesto. En este ejemplo, estamos haciendo un portafolio de inversión patrimonial. Por lo tanto, calculamos interés compuesto. Entonces aplicamos la fórmula del logaritmo natural para el primer rendimiento de nuestros datos del IPC, que es igual al logaritmo natural del precio de hoy entre el precio de ayer, y obtenemos el primer interés compuesto para nuestro dato de IPC. Aplicamos la misma fórmula para todos los datos, hacia la derecha y hacia el final, y obtenemos nuestra base de rendimientos diarios. Harry Markowitz habla que los plazos adecuados para hacer portafolios de inversión son plazos entre 2 y 3 años. Es importante considerar que en los modelos financieros se aplican los años bursátiles, compuesto de 252 días. Harry justifica este periodo porque estamos enfocando el tamaño de la muestra para que la muestra apoye que la distribución sea normal. Por lo tanto, nuestra base de datos se compone de más de 1000 datos para buscar trabajar con una distribución lo más normal posible. Porque en los mercados los activos financieros no se distribuyen de forma normal. Hay que ver el comportamiento de cada empresa. Las empresas se comportan de forma normal. Ya que contamos con toda nuestra base de datos de los rendimientos diarios, trabajemos con los parámetros que Harry nos define en el modelo. Estos son el rendimiento promedio y el riesgo promedio. Para obtener el rendimiento promedio de todos los rendimientos diarios, aplicamos la siguiente fórmula. Es igual a promedio, abrimos paréntesis, de todos los datos de la muestra de la columna del IPC
cerramos paréntesis, multiplicándolo por los días del año bursátil, 252. La regla para Harry es que tenemos que trabajar con promedios anuales, obteniendo así el rendimiento promedio anual del IPC. Arrastramos la fórmula a la derecha y obtengo los rendimientos promedio anuales de todas las empresas. Saquemos ahora el otro criterio que pide Harry para empezar a tomar decisiones, que es la desviación estándar. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula. Es igual a desves, abrimos paréntesis, de todos los rendimientos de la columna del IPC, cerramos paréntesis, por la raíz de 252 días. Arrastramos la fórmula hacia la derecha para obtener la desviación estándar de todas las empresas. Esto indica que el IPC tiene un rendimiento promedio anual de 11.64% con un riesgo de 18.51%. Entonces ya contamos con los dos parámetros con que vamos a trabajar: la desviación estándar, que sería el riesgo, y el rendimiento anual. El siguiente dato a calcular es el coeficiente de variación. Este se puede representar como riesgo-rendimiento o rendimiento-riesgo. Entonces, el primero que vamos a hacer es un coeficiente de variación donde voy a dividir la desviación estándar entre el rendimiento. Lo resolvemos y obtenemos un 1.58. ¿Cómo podemos interpretarlo? Podemos decir que para que tengamos la esperanza de ganar un 1% de rendimiento, tenemos que asumir un 1.58 de riesgo. Es decir, por cada 1% que esperamos ganar, necesariamente tenemos que asumir un 1.58% de riesgo. Entonces, copiamos la fórmula hacia la derecha y así obtenemos los datos para el resto de las empresas. Ahora nos vamos con la beta, que es un indicador de riesgo sistemático. Veamos un ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Invertir en un portafolio o en una empresa? ¿Dónde ganaríamos más? En una empresa seguramente, porque el portafolio disminuye el riesgo no sistemático con la diversificación y una empresa asume los dos riesgos, el sistemático y el no sistemático. Por lo tanto, es necesario y lógico que las empresas, para que sigan funcionando, generen mayor rendimiento que el portafolio. Pero, ¿cuánto debe de pagar una empresa por arriba del mercado? Pues la beta. Por ejemplo, si la beta es 1.2, significa que esta empresa debe de dar un 20% adicional de rendimiento que el mercado. ¿Cómo determinamos la beta? Existen varias formas de determinarla. Puede ser a través de varianzas y covarianzas o a través de una pendiente de regresión lineal. Sin embargo, si la calculamos de las dos maneras, no llegaríamos al mismo resultado, porque a través del uso de varianzas y covarianzas utilizamos todos los datos de la base de datos y a través de la pendiente y la regresión solamente utilizamos los datos más cercanos a la pendiente. Por lo tanto, la beta es la pendiente conocida de Y o variable de pendiente. La teoría financiera nos dice que los riesgos y los rendimientos de las empresas dependen del mercado y que el mercado, sus riesgos y rendimientos no dependen de una empresa en particular. Por lo tanto, la variable dependiente Y siempre es la empresa y la dependiente X es el mercado. Ahora, calculemos este dato para el IPC y vamos a hacerlo a través de una pendiente de regresión lineal. Para eso utilizamos la fórmula pendiente. Entonces, es igual a pendiente, abrimos paréntesis, tomamos todos los datos de Y, que en este caso son los rendimientos del IPC, y los datos de X, que son también los datos del IPC fijando la celda. Cerramos el paréntesis y Enter.
nuestro resultado es 1. Esto significa que todo el rendimiento riesgo del mercado depende del mercado. Ahora corremos la fórmula a la derecha para obtener la beta de cada una de las empresas. Ok, alfa es la ordenada al origen de la regresión que acabamos de hacer, o sea, de la beta. La vamos a calcular con la fórmula intersección eje. Entonces, es igual a intersección punto eje, abrimos paréntesis, seleccionamos nuevamente los datos de la variable dependiente, ahora los datos de la variable independiente, este último dato lo fijamos, cerramos paréntesis y enter. Nos da como resultado 0. Es un 0 porque en teoría la diversificación elimina el riesgo no sistemático de un portafolio. Lo único que genera que gane o pierda el mercado es el riesgo sistémico, y en este caso el IPC ya no tiene este tipo de riesgo. Entonces, alfa son todas las razones por las cuales las empresas ganan y pierden dinero por razones que no tienen nada que ver con el mercado. Entonces, ahora aplicamos la fórmula hacia la derecha para obtener alfa del resto de las empresas. Ya tengo los datos que me permiten ver cómo están repartidos los riesgos de las empresas. Aquí yo puedo decir qué tipo de empresa me gusta, la vulnerable al entorno o la más eficiente dentro de la empresa. Siguiente dato a calcular, índice de Chart. Chart da respuesta a la pregunta que en algún momento se le hiciera a Markowitz y que no dio respuesta. ¿Cuánto deberían de pagar las empresas por invertir en ellas? Chart señala que las empresas deberían de pagar un rendimiento en la medida de los riesgos que asumimos, pero cuando menos deberían de pagar la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, la empresa me tendría que pagar no solo el rendimiento libre de riesgo, me debería de pagar el rendimiento del mercado y además el riesgo de invertir en ella. Entonces, las empresas deberían tener un indicador que digan cuánto pagan en relación al riesgo que se toma, pero por arriba de la tasa libre de riesgo. Para Chart, la medida de riesgo adecuada tiene que ser la desviación estándar, porque para Chart, la desviación estándar es el riesgo sistemático y no sistemático, y la beta supone que todo el riesgo del mercado es sistemático. Por lo tanto, para calcular este índice, aplicamos la siguiente fórmula, asumiendo que la tasa libre de riesgo es de un 4%. Igual, abrimos paréntesis a rendimiento menos la tasa libre de riesgo. Esta la fijamos, cerramos paréntesis, dividimos entre la desviación estándar, enter, y corremos la fórmula hacia la derecha para obtener el índice de Chart de las empresas. Y tenemos que en el caso de Arca Continental ha pagado 1.73 de rendimiento por cada 1% de riesgo que asumimos al invertir en ella, sobre la tasa libre de riesgo. Como conclusión, debería de invertir en la empresa que tenga mayor el índice de Chart. Calculemos Trainor. Trainor es un índice que es muy semejante a Chart, pero en lugar de tomar como medida de riesgo a la desviación estándar, toma como medida de riesgo a la beta. Trainor dice que las personas racionales hacen portafolios, eliminan el riesgo no sistemático con la diversificación y por lo tanto lo único que queda como riesgo es el sistemático, que se ve reflejado en la beta. Por lo tanto, Trainor ¿a qué va a ser igual? Rendimiento menos la tasa libre de riesgo entre la beta. Y es que para Trainor es una mejor relación riesgo-rendimiento
porque solo asume riesgo sistemático, y no los dos. Corremos la fórmula hacia la derecha. Al igual que Char, la regla para Treynor es invertir en el índice de Treynor más alto. Hasta aquí, lo que hemos hecho en esta hoja de benchmark es indicadores para cada una de las empresas que forman el portafolio. Ahora debemos ver cómo cambian estos indicadores al combinar las empresas. Entonces, nos vamos a la hoja de matrices y voy a comenzar a trabajar un modelo. Todo modelo tiene bases teóricas y supuestos, y también todo modelo necesita de datos para poder funcionar. La hoja de matrices son todos los datos para que este modelo funcione. Solo hay dos tipos de matrices que vamos a utilizar en finanzas: la matriz de correlaciones y la matriz de varianzas y covarianzas. La matriz de desviaciones estándar no existe. Aquí solo realizamos como apoyo para facilitar la elaboración de la matriz de varianza-covarianza. Por lo tanto, hagamos esta primera de desviaciones estándar. Nos vamos a la hoja de benchmark, copiamos todas las desviaciones estándar menos la de la bolsa. Aquí vamos a hacer matrices de las acciones. Vamos a dejar de lado a la bolsa. Voy a copiarlo y voy a la hoja de matrices. Me voy a poner en arca continental, le damos pegado especial, lo voy a pegar como valores, regreso a arca continental, vuelvo a pegado especial, pego como valores y transponer para pegarlo como columna. ¿Cuál es la interpretación de esto? Ninguna. Hagamos la matriz de correlación, solo que aquí lo tenemos que hacer de una por una, porque no existe forma de copiar la fórmula. Entonces vamos a calcular las correlaciones tomando en cuenta que se mueven a la derecha. Vamos a poner el coeficiente de correlación en este estricto orden. La primera matriz siempre va a ser arca continental. La segunda matriz es la que se va a ir moviendo hacia abajo y siempre esta última va a ser fija. Por lo tanto, es igual a coeficiente de correlación, abro paréntesis, me voy a la hoja de benchmark. Ahora selecciono los rendimientos de arca continental contra, en este caso, la matriz de la columna, que también es arca continental. Vuelvo a seleccionar sus rendimientos y los fijo. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Por lo tanto, aquí nos tiene que dar como resultado 1, es decir, la correlación de arca continental contra ella misma debe de ser 1. Lo copio hacia la derecha y tengo todas las relaciones de ese renglón que tienen que ver con arca continental. Hagamos el siguiente. Igual, coeficiente de correlación. En este caso, la primera matriz es arca continental y la segunda matriz es la empresa alfa, y la tendríamos que fijar. El resultado es 0.1805, que es el espejo que tengo arriba. Si no existen los mismos datos de un lado y otro, entonces la matriz no está cuadrada. Siempre tendrá que haber los espejos y en la diagonal saldrían los unos porque es una matriz de correlaciones. Con esta lógica vamos haciendo todos los espejos hasta terminar esta matriz. Ahora hagamos la matriz de varianza-covarianza, donde las esquinas de la matriz varianza-covarianza es la varianza. ¿Qué tendrían que salir en la diagonal de la matriz de varianza-covarianza? Pues salen todas las varianzas y los espejos son las covarianzas. Por definición, la varianza de alfa por la varianza de alfa, que es la covarianza, es decir, la desviación estándar. Entonces, lo voy a calcular de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la desviación estándar de arca, donde voy a fijar
el renglón. Esto mismo por la desviación de arca, donde voy a fijar la columna, y esto lo multiplicamos por su correlación y me dará como resultado la varianza. Copiamos la fórmula hacia la derecha y copiamos la fórmula hacia abajo. Tenemos nuestra matriz de varianza, covarianza, donde observamos las varianzas en la diagonal, covarianzas en los espejos. A partir de esto, comencemos a hacer un portafolio muestra para poder hacer el modelo. Los modelos son simplificaciones de la realidad y para que el modelo comience a funcionar debe generar valores fáciles de entender y generalmente aceptados. Entonces, tenemos que comprobar el modelo para que no quede a discusión que tuviera algún error. Muy bien, parte del primer modelo muestra es el siguiente. Vamos a invertir el dinero de la misma forma y en la misma proporción en las 10 empresas. Sabemos que el modelo trata de que me diga en qué invertir y cuánto invertir. Entonces, del 100% de mi dinero entre las 10 empresas, por lo tanto, me va a quedar un 10% en cada una de las empresas. La legislación mexicana no permite el apalancamiento en este tipo de operaciones, es decir, cuando en otros países como los Estados Unidos puedo invertir un porcentaje mayor a mi dinero a través del apalancamiento, en México solo puedo invertir el 100%. Entonces, ahora copiamos de la hoja de benchmark los rendimientos anuales de las empresas y los llevamos a la columna de rendimiento anual, y como en la hoja de benchmark las tenemos como fórmulas, tenemos que ponerle copiar como, valores y transponer. Ahora, ¿cómo calculamos el rendimiento de este portafolio muestra? Pues muy fácil, no es otra cosa más que poner igual suma producto de lo que invierto en cada acción contra lo que paga cada acción. Este portafolio muestra, o simulado como también se le conoce, va a pagarme 19.43% al año si yo invirtiera la misma cantidad en cada empresa. Ahora vuelvo a la hoja de benchmark y voy a copiar como valores las ventas. Me las llevo al portafolio, las pego de la misma forma, valores, transponer, y ahora quiero calcular la beta de este portafolio. Por lo tanto, nuevamente es igual a suma producto de lo que invierto en cada empresa contra la columna de la beta de cada empresa. Entonces concluimos que este portafolio tiene una beta de 1.05. Sí es más rentable que el mercado, pero también es más riesgosa que el mercado. Entonces, este es un modelo donde hemos calculado el rendimiento del portafolio. Por lo tanto, necesitamos ahora calcular el riesgo del portafolio, pero lo haremos en 2 pasos. Recuerden que el modelo no trabaja con desviaciones estándar, el modelo trabaja con varianzas. Entonces necesitamos tener la varianza y después la desviación estándar. La fórmula para calcular la varianza es la que está aquí, mmult. ¿Qué quiere decir? mmult es el comando de Excel que le indica que va a multiplicar matrices. Entonces, la fórmula dice que multiplica el resultado de multiplicar, transponer el vector de inversiones por la matriz de varianza-covarianza por la columna de inversiones. Eso es igual a la varianza del portafolio. Esta es la única fórmula que vamos a utilizar con operaciones de matrices. Lo único que vamos a hacer es copiar todo esto, lo pegamos aquí y le damos Control Shift Enter. A continuación, determinamos el riesgo del portafolio a través del cálculo de la desviación estándar. Esto es igual a la raíz de la varianza.
Entonces, este portafolio que invierte lo mismo en las mismas empresas tiene un rendimiento de 19.43%, un riesgo de 21.74% y una beta de 1.06%. Pero falta calcular el índice de Sharpe de este portafolio para tener los 4 elementos con los que vamos a tomar decisiones, que son rendimiento, riesgo, beta y Sharpe. ¿Cuál es el índice de Sharpe en este portafolio? Es igual al 19.43% menos la tasa libre de riesgo entre la desviación estándar y nos da como resultado un índice de Sharpe de este portafolio de 0.71. Este modelo plantea 3 supuestos fundamentales. Primer supuesto es que yo voy a invertir el 100% del dinero, no hay apalancamiento. Por lo tanto, el modelo lo que tiene que modificar son los porcentajes de 10% que indican en qué empresa invertir y cuánto. Otro supuesto es que en México no hay ventas en corto. Traducción. Una venta en corto es una operación donde yo pido prestada una acción, la vendo cara, espero que el mercado baje, la recompro barata y la regreso. Y considerando que el modelo entiende valores positivos como compras y valores negativos como ventas en corto. Por lo tanto, tengo que decir al modelo que si bien van a cambiar todos estos valores, el resultado tiene que ser mayor o igual a 0. A partir de esto comprendemos nuestro modelo y para esto planteamos una cuestión. Cambiar este modelo muestra por un portafolio que yo sepa cuál sería el resultado sin necesidad de hacer ninguna operación. Por ejemplo, Alfa tiene el mayor rendimiento, que es de 51.70%. Si le pedimos al modelo que me dé un portafolio que gane este rendimiento, el modelo nos tiene que decir que invertamos el 100% del dinero en Alfa. Con esto tenemos nuestra tercera restricción. No queremos el rendimiento de este portafolio, sino queremos el rendimiento de Alfa. Entonces, comprobemos nuestro modelo. Vamos a Datos, abrimos Solver, establecemos como celda objetivo la varianza y buscamos el mínimo valor. Posteriormente le señalamos que modifique las celdas que indican en qué empresa y cuánto debemos de invertir. Ahora le indicamos las restricciones. Primera restricción, que esta celda tiene que ser igual a 1 o al 100%. Segunda restricción, que todos estos valores, como no hay ventas en corto, tienen que ser mayores o igual a 0. Y el tercer supuesto es que no queremos un rendimiento de 19.43%, sino queremos un rendimiento igual a 51.70%. Damos resolver. Observamos que nos indica el 100% a invertir en Alfa, pero todavía falta otra cosa que tenemos que verificar para saber si es correcto. Revisemos que la desviación estándar de este portafolio sea igual a la de Alfa calculada en la hoja de benchmark de 35.09%. Si coincide, por lo tanto, el modelo está cuadrado. Y a partir de esto, podemos jugar con los rendimientos y buscar el que queramos. Entonces, ya con nuestro modelo cuadrado, vamos a hacer 8 portafolios con diferentes niveles de rendimiento. Paso 1. Copiamos la desviación estándar, la pegamos como valores en el portafolio 8 y aprovechamos para copiar de la misma forma índice de Sharpe y la beta. Se llama portafolio de máximo rendimiento posible. No existe otra combinación que pueda ganar más de 51.7%, pero implica un mayor riesgo, ya que se invierte en una sola acción y por lo tanto se pierden las propiedades de la diversificación. ¿Cuál sería el rendimiento mínimo que deberíamos esperar en este portafolio? Vamos a poner un 4%, pero ¿por qué este 4%? Porque de acuerdo a la teoría del KPM, lo menos que yo debería de ganar al hacer un portafolio es la tasa libre de riesgo, que para el ejemplo que estamos haciendo, asumiremos un 4%. Podríamos concluir que si no se puede ganar la tasa libre de riesgo en un portafolio, lo mejor sería quedarnos en instrumentos libres de riesgo. Para formar la curva de portafolios eficientes,
debemos tomar algún parámetro para elegir el rendimiento deseado. En este ejemplo usaremos 6.81 de spread entre cada uno de los 8 portafolios, comenzando con el 4% y terminando con el 51.7%, tasa libre de riesgo y tasa máxima posible respectivamente. La distancia entre intervalos de 6.81 la sacamos restándole al máximo rendimiento menos el rendimiento mínimo entre el número de intervalos por lo que una vez que lo introducimos al Excel, rendimiento anterior más intervalo, fijando este último, ya podemos arrastrar la fórmula hacia abajo y abarcar todos los portafolios. Entonces abrimos nuevamente Solver y voy a mover la restricción porque ya sé en qué tengo que invertir para que el portafolio que más paga, pero ya no quiero ese ahora, quiero uno que pague específicamente 44.88%. Y aquí tiene que desaparecer el 100% de alfa y me tiene que decir en qué tengo que invertir para ganar el 44.88. Voy a modificar esta celda. De igual manera copiamos la desviación estándar, el índice de Sharpe y la beta. Después de esto, haremos lo mismo con cada uno de los portafolios restantes. Recordemos que necesitamos para cada portafolio 4 parámetros de decisión: rendimiento, riesgo, la beta y el índice de Sharpe. En el caso del portafolio del 4%, podemos observar que el riesgo que voy a tener es significativamente mayor que en otros casos. Por lo tanto, debemos descartar esos portafolios. A continuación, graficaremos la frontera eficiente y para esto buscamos un gráfico XY de dispersión. Primero seleccionamos como valores de X lo que resulte de las desviaciones estándar de los 8 portafolios de Markowitz que representan los riesgos y como valores de Y los rendimientos esperados de los portafolios y le damos clic en insertar gráfico XY y seleccionamos el de puntos. Agregamos etiquetas de datos y la nombramos frontera eficiente. La frontera eficiente no es otra cosa que la curva que resulta de los portafolios que realizamos de esta manera, entre aquel que paga más contra aquel que sería el mínimo aceptable, donde los portafolios que ofrecen un rendimiento esperado de 4 y 10.81 son no eficientes y donde los inversionistas podrían elegir cualquiera de los otros 6 portafolios que cumplen con la regla máxima de las finanzas. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, en esta frontera, 6 portafolios son eficientes y 2 son no eficientes. Ahora vamos a calcular el portafolio de mínima varianza y el portafolio de Sharpe. ¿Qué tengo que hacer para calcular el portafolio del menor riesgo posible? Pues dejar que el modelo reduzca la varianza a su máxima expresión sin ponerle una limitante de rendimiento. Si no limitamos el rendimiento, va a buscar el portafolio que tenga el menor riesgo posible y entonces lo que vamos a hacer es abrir la herramienta de Solver. Tomamos la restricción de rendimiento y le decimos, no importa el rendimiento que tenga, busquemos el que menos riesgo pueda tener y entonces la eliminamos y le voy a dar resolver y aceptar. Aquí lo importante es que no se agarre el riesgo mínimo,
y no existe una combinación de estas 10 empresas que tenga un riesgo menor a 15.81 por más que diversifiquemos. Esta es la cartera de mínima varianza, que tiene como riesgo 15.81 y como rendimiento 28.72. El modelo también me dice, este portafolio que tiene el menor riesgo, que es 15.81, gana 28.72%. Ahora copiamos estos datos y los pegamos como valores. Donde se tiene una beta pequeña comparada con los demás, obviamente tiene una relación riesgo-rendimiento pequeña. Ahora volvemos a la gráfica, seleccionamos datos y agregamos uno nuevo que vamos a titular mínima varianza. Donde el valor X sería 15.81 y el valor de Y 28.72. Le damos clic en aceptar, agregamos etiquetas de datos y así observamos el punto de mínima varianza en color rojo. Un portafolio eficiente es aquel que siempre tiene más riesgo y más rendimiento que el portafolio de mínima varianza. Todos aquellos portafolios que tengan más riesgo y menos rendimiento que la mínima varianza son no eficientes. Si vemos el portafolio de mínima varianza, es 15.81 y 28.72. En el portafolio 3, el 16.82 es mayor que el 15.81, o sea que tiene más rendimiento y también tiene más riesgo. Veamos el portafolio número 2. Este tiene 18.29 de riesgo y solo 10.81 de rendimiento. Tiene más riesgo y menos rendimiento que el de la mínima varianza. Entonces este es un portafolio no eficiente. El portafolio de mínima varianza es el portafolio eficiente por excelencia, porque es el que cumple con todos los requisitos del menor riesgo posible. Vamos a hacer ahora el portafolio de Sharpe. Queremos el portafolio que tenga la mejor relación riesgo-rendimiento, o sea, el portafolio que pague más. No habrá otro portafolio que pague más que este, pero seguramente va a tener mayor riesgo. Un inversionista averso al riesgo va a elegir el que tenga menos riesgo, o sea, el de mínima varianza. Ahora vamos a abrir el Solver. Y nuestro criterio es, ya no queremos la celda de la varianza, ahora queremos el portafolio de Sharpe. Y ahora queremos que nos dé un valor máximo. Anteriormente era hacer más chico el riesgo y ahora queremos que haga lo más grande que se pueda la relación riesgo-rendimiento. Y le damos resolver y vemos que nos da un rendimiento de 42.40. Nada mal contra el 28.72, o sea que de la mínima varianza a Sharpe solo hay 2.17% de riesgo, pero en el rendimiento esperado es más de 13 puntos porcentuales, porque no existe otro más alto que Sharpe. Ahora copiamos el rendimiento y el riesgo y los pegamos como valores. Asimismo, el índice de Sharpe y la beta. Observamos que de la mínima varianza a Sharpe solo hay 2.17 de riesgo, pero en el rendimiento es más de 13 puntos porcentuales, porque no existe otro más alto que Sharpe. Ahora copiamos el rendimiento del IPC y lo pegamos en valores. Copiamos también el riesgo del IPC y lo llevamos al portafolio. Vamos a copiar nuestra beta, que es 1,
Y por último, el índice de Sharpe que acabamos de calcular. Y ya tenemos todos nuestros datos. Entonces nos vamos al gráfico, le damos seleccionar datos y eliminamos el de mínima varianza. Ahora vamos a agregar una nueva que se va a llamar portafolios. Y a este le vamos a agregar las desviaciones estándar de Sharpe, mínima varianza y el IPC. Seleccionamos los riesgos y los rendimientos de los tres, cambiamos el tipo de gráfico al gráfico de puntos y le agregamos etiquetas de datos. Ahora observemos que los dos portafolios no eficientes están por debajo del portafolio de mínima varianza y todos los portafolios eficientes están por arriba, donde 11.64 es el índice de la bolsa IPC y está por afuera. No solo está por debajo de la mínima varianza, sino también está por afuera de la curva de portafolios eficientes. Los portafolios que están sobre la curva tienen un criterio de riesgo-rendimiento. El IPC es un portafolio que está construido con un criterio de bursatilidad. Solamente las empresas que pertenecen a él participan porque se compran y se venden mucho, no porque sean riesgosas ni rentables. Por eso está por afuera de la curva de portafolios eficientes. De hecho, no deberíamos invertir en nada que siga el IPC, porque con estas 10 compañías podemos construir un portafolio mejor, ya sea en rendimiento o en riesgo. Enseguida, voy a cubrir mi portafolio de mínima varianza con un derivado, un futuro del índice de la bolsa. El portafolio se realizó el 19 de junio del 2013. En ese momento, la bolsa estaba en 38.060 puntos. Voy a cubrir el portafolio durante un año, es decir, hasta el 18 de junio del 2014, considerando que el plazo es de 364 días. Debido a que el índice no existe, lo voy a convertir en pesos, donde cada punto vale 10 pesos. Este valor es definido por las bolsas al momento de hacer las operaciones. El valor del IPC para el 18 de junio de 2014 va a estar en 42.500 puntos. Esto de acuerdo al mercado de derivados para este futuro. Lo que busco hacer con el derivado es compensar lo que va a perder mi portafolio cuando el mercado comience a bajar, pero a partir de los 42.500 puntos. El monto de la inversión es de 10 millones. El problema de cubrir el portafolio con el futuro del IPC es que el portafolio no gana y pierde dinero como pierde el IPC, ya que tiene un patrón de riesgo-rendimiento diferente. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es ajustar la cobertura, porque entiendo que mi portafolio no se comporta como un derivado. Para ello, copiamos los porcentajes del capital invertido en el portafolio de mínima varianza que se encuentra en la pestaña de portafolio y los llevamos a la pestaña de coberturas y pegamos como valores. A continuación, para obtener el dato de inversión en montos de cada empresa, de acuerdo a sus porcentajes, se multiplica el porcentaje asignado a cada empresa por el total del capital invertido. Se fija este último valor. Paso siguiente. Voy otra vez a la pestaña de portafolio y copio las vetas del portafolio de mínima varianza y lo pego como valores en la pestaña de cobertura. Ya que contamos con el dato del porcentaje de inversión y
la beta de cada una de las empresas, voy a calcular la beta del portafolio, que es igual a la suma producto de lo que invierto en cada portafolio contra la beta del mismo. Para determinar el monto a cubrir, voy a calcular la cartera que sigue, que es igual a multiplicar la inversión por las ventas. Esto se hace para todas las empresas. Después determinamos la suma. Esto nos da el monto a cubrir de 6.686.533.24 pesos. Enseguida, copiamos como fórmula el valor del rendimiento del portafolio de mínima varianza de la pestaña de portafolio. De igual forma, para el dato de la desviación estándar. Solo voy a cubrir la parte expuesta de los 6.686.533.94 pesos mediante el VAR paramétrico de un año, que es el plazo de la cobertura, utilizando un nivel de confianza del 95%, ya que es más probable que los mercados suban a que bajen. Entonces, para calcular el VAR de un año, utilizamos esta fórmula, que no es otra cosa más de que es igual a la inversión inicial de los 10 millones de pesos por, abrimos paréntesis, la desviación estándar del portafolio por la distribución normal estándar abrimos paréntesis del nivel de confianza del 95%, cerramos paréntesis por la beta del portafolio. Y enter. Y tenemos que la inversión expuesta al riesgo que vamos a cubrir es de 1.738.000 pesos. El siguiente paso, el VAR paramétrico expresado en porcentaje, que no es otra cosa que la inversión expuesta al riesgo entre la inversión inicial de los 10 millones de pesos. Sí, es decir, un 17.39%. ¿Sí? El siguiente paso que vamos a calcular es el número de contratos que requerimos para cubrir esta inversión. Para ello utilizamos la siguiente fórmula, que es igual a redondear más para cubrir un poquito más de la cantidad y no dejar esta parte descubierta. Abrimos dos paréntesis, seleccionamos la cartera beta, abrimos paréntesis, el índice de precios futuro multiplicado por los 10 pesos por unidad, cerramos dos paréntesis y multiplicamos por el VAR paramétrico, coma, 0, cerramos el paréntesis y enter. Y tenemos como resultado 3 contratos de futuros que vamos a utilizar para esta cobertura. Con esto hicimos dos ajustes: el ajuste por cobertura del problema del derivado a través de la beta y un ajuste por sensibilidad al riesgo con el VAR, que se refleja en el cálculo del número de contratos que necesitamos. Todo se da en el mismo tiempo, invertimos nuestros 10 millones de pesos y además tenemos que contratar 3 contratos para cubrir la posición que está expuesta al riesgo. Pero por esos 3 contratos nos van a cobrar los márgenes y las comisiones para la intermediación de la compraventa de contratos. Entonces vamos a calcular el margen depositado, ¿sí? Que lo hacemos con la fórmula de es igual al margen inicial por contrato, 24.500 en este caso,
por, abrimos un paréntesis, 1 más la tasa del 5%, que es el margen de mantenimiento, cerramos dos paréntesis, por el número de contratos y enter. Y tenemos que requerimos depositar un margen de 77.175. Las comisiones son de 16 pesos por contrato, es decir, el cobro por la intermediación de futuros. Entonces, para este dato es igual al importe por comisión por, abrimos paréntesis, 1.16 para calcularle el IVA, por el número de contratos. Y tenemos un dato de 55.68 pesos. Entonces la liquidez total requerida sería igual al margen depositado, los 77.175, más la comisión. Y nos da un total de liquidez requerida de 77.230. Hicimos un contrato de cobertura y ahora vamos a ver un supuesto. De acuerdo al portafolio, el IPC obtuvo un crecimiento del 11.64%. Entonces, vamos a decir que la cobertura del mercado debería pagar más o menos un 15%, o que va a crecer un 15%, o sea, un poquito mayor a la tasa que está dando el IPC. Por lo tanto, el mercado podría estar en los siguientes tres supuestos: sin cambios, que sería igual a 38.060 unidades. Mercado a la baja sería igual a 38.060 por, abro paréntesis, 1 menos el 15% de crecimiento. Mercado a la alza sería igual 38.060 por 1 más la tasa del 15%. Vamos a poner que en los tres casos nos van a regresar los márgenes y por lo tanto nos van a generar un interés. Para esto lo calculamos con la siguiente fórmula. Es igual, abrimos dos paréntesis, seleccionamos la tasa de inversión, que es a reporto menos 1, en este caso el 4%, esta celda la fijamos entre 360 días para convertirla en diaria, cerramos un paréntesis y la multiplicamos por el periodo de la cobertura, en este caso 364 días. Y esta celda también la fijamos. Cerramos paréntesis y la multiplicamos por el margen depositado, fijando esta última celda y enter. Copiamos la fórmula hacia la derecha y obtenemos los intereses de márgenes de los tres supuestos. Para las comisiones tampoco importa si la bolsa sube o baja, se paga el mismo importe que habíamos calculado, es igual a 55.68 en los tres casos. Vamos a suponer que el mercado subió en 43.769 unidades. Y si pasa eso, quiere decir que nos cubrimos pensando que el mercado iba a bajar. Entonces calculamos la utilidad del futuro para los tres casos. Con la fórmula que es igual, abro paréntesis, menos el valor del mercado al vencimiento, más el valor del mercado del futuro, y fijamos esta celda. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por los pesos por puntos, por el número de contratos. Estas últimas dos celdas van fijadas y enter.
Copiamos la fórmula hacia la derecha y obtenemos la utilidad o pérdida en caso de que quisiéramos el futuro. Ahora calculemos el importe neto de la cobertura, que no es otra cosa más que la suma de estos tres últimos datos calculados: intereses, comisiones y utilidad pérdida del futuro. Para calcular la pérdida o ganancia del portafolio en términos porcentuales, utilizamos la fórmula que es igual, abro dos paréntesis, selecciono el IPC del vencimiento entre el IPC al contado, fijamos esta celda, se cierra paréntesis, menos 1, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la beta del portafolio, fijando esta celda y enter. Copiamos la fórmula y la corremos hacia los otros dos supuestos. Ahora calculemos la pérdida o ganancia del portafolio en pesos, que no es otra cosa más que es igual multiplicar este porcentaje por el capital invertido, los 10 millones de pesos. Esta celda la fijamos y corremos la fórmula en los otros tres supuestos. Y tenemos que en el caso de que el mercado bajara, tendríamos una pérdida de 1 millón de pesos. Si el mercado sube, igual 1 millón de pesos. Finalmente, la pérdida y ganancia de la estrategia sería igual a la suma del neto de la cobertura más la pérdida o ganancia del portafolio. Copiamos la fórmula y la corremos hacia la derecha. Y podemos concluir que en el caso de que el mercado no variara, se mantuviera en los 38.060 unidades, nuestra estrategia nos generaría una utilidad neta de 136.376 pesos. Es decir, los intereses de los márgenes más la utilidad del futuro, considerando que el futuro estaría en 42.500 unidades. Si el mercado baja, tendríamos una utilidad neta con la cobertura de 307,000 pesos, sin embargo una pérdida del portafolio de 1 millón de pesos. Es decir, no perderíamos este millón de pesos, con la cobertura estaríamos cubriendo 307,000 y solo perderíamos 695,000 pesos. Pero en el caso de que el mercado suba, que es la idea, de acuerdo al portafolio que estamos realizando, tendríamos una utilidad de 1.003.000 pesos del portafolio y solo estaríamos perdiendo 34,000 pesos por la cobertura. Es decir, una utilidad neta con la estrategia de 968.123.76 pesos. De aquí la importancia de la cobertura de nuestro portafolio.